Bueno, estamos de vuelta en la octava. Le agradezco muchísimo que me permita compartir este viernes con usted. Ahí están nuestras redes sociales en Twitter, @RR Radiocentro, @Ricardo M. Rafael, con mi nombre en Facebook y desde luego en la plataforma de YouTube de la octava. Tengo conmigo ya a Enrique Ortiz. Me da muchísimo gusto que nos acompañe como cada 15 días. Y hoy vamos digamos, darle un poco una vuelta a otros temas que están también en tu conocimiento y en tu experiencia, no solamente la llegada de Hernán Cortés a México. Y quería, lo anuncié en su momento, quería que nos hablas un poco de la fuente de Chapultepec. Hay, lo comentaba en el arranque, una change.org para rescatar una fuente pues, que está en el origen de la fundación de esta, pues, nuestra ciudad, el Valle de México, y que sin embargo la traemos como muchas otras cosas muy olvidada. Claro. Supongo que la gente sabe dónde está la fuente de Chapultepec, y si no, pues empecemos por lo básico. Geolocalización, don Enrique, ¿dónde está? Sí, bueno, la fuente de Belém o la fuente de Chapultepec se encuentra en lo que es, en el cruce de lo que es Avenida de Chapultepec y Circuito Interior. Ahí mero está el paradero. El horrible paradero de Chapultepec. Un paradero que ha sido un dolor de cabeza, yo siento, para las autoridades, ¿no? Que en muchas ocasiones se ha tratado de modificar, remodelar, mejorar. Ahorita vamos a hablar de eso. Desde el 2016 hubo un proyecto muy fuerte, el cual pues no se ha concretado. Y por ende, la fuente que está en este cruce de avenidas está en un completo abandono, por lo menos 20 años, en el que ha estado pues ahí rodeada de mendigos, está sucia, tiene un tremendo deterioro. Pero antes de describir el estado actual de esta fuente, creé un change.org hace un par de días, en el cual, pues, lo que solicito es que la gente firme. Eres tú el autor del change.org. Sí, soy Andas yo. de revoltoso. Sí, de activista cultural. Mira nada más. ¿Y cuál es tu petición? La petición, primero, el primer objetivo de esto es informar a la gente de la existencia y de la importancia de esta fuente. La segunda es presionar a las autoridades, tanto locales como federales, incluyendo al INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluyendo la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, incluyendo la Secretaria de Cultura Federal, incluso a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, para que pongan la vista, para que pongan atención sobre este monumento, una de las fuentes más importantes e icónicas de la Ciudad de México. Vámonos para atrás en el tiempo. ¿Cuándo calculas que se volvió fuente? ¿En qué momento? Esto, de hecho, bueno, todavía la fuente se pueden ver las inscripciones. No dice el año, pero dice bajo el gobierno de qué virrey se inauguró. El virrey es su nombre Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas. Él estuvo en el poder entre 1755 y 1760. La fuente data de aquel momento. Por ahí hay algunos textos en la red en el cual le atribuyen esta fuente al gobierno del virrey Bucareli. Sin embargo, no, es el virrey marqués de las Amarillas. De ese periodo es la fuente, estamos hablando del siglo XVIII. La fuente se coloca en un lugar que ya era importante antes de la conquista. Claro, estamos hablando del famoso Cerro del Chapulín, en donde llegaron estos migrantes hambreados desde el norte, aquellas tribus que seguían al dios Mexe Huitzilopochtli y se asientan en este lugar, en este peñón, ¿verdad? Que era muy importante desde un punto de vista militar y también desde un punto de vista de recursos, porque estaba a un lado de los lagos y también de ahí salían pues estas valiosas aguas de los manantiales de Chapultepec, las cuales se secaron a inicios del siglo XX y todavía en la colonia, en el virreinato, surtieron de agua lo que fue a la Ciudad de México. Esta fuente formó parte del acueducto de Chapultepec, que va toda la avenida de Chapultepec. Cuando vemos todavía los arcos ahí en Chapultepec, es parte de ese acueducto. ¿De qué época es el acueducto? Es igual, el siglo XVIII. El que ahorita podemos ver es del siglo XVIII, constaba de 904 arcos,
la fuente completa. Ahora no quedan más de 20 arcos, los mismos que se pueden ver en O Avenida sea, Chapultepec. iba desde el Cerro de los Chapulines, es decir, desde el paradero horrible de Chapultepec Por ahí pasaba hasta Arcos de Belén. hasta Arcos de Belén, cruce con calle del Niño Perdido. Que ahí hay es otro eje monumento central. que supongo que también hace alusión a esa época. Claro, también es una fuente del siglo XVIII. Es la fuente de Salto del Agua. La Que es donde cual, está el metro Salto del Agua. Donde está el metro Salto del Agua, le da el nombre, la importancia. Bueno, esta fuente, la original, vale comentar lo que se encuentra en la huerta del antiguo colegio jesuita de Tepozotlán. Ahí está la original. ¿Y por qué se fue para allá? Pues porque, yo entiendo que para salvaguardarla. Sin embargo, está muy deteriorada. La que actualmente vemos en este cruce, ¿no? Eje central, Arcos de Belén, es una réplica, una hermosa réplica muy bien hecha, en el cual podemos ver la fuente, cómo lucía durante su esplendor. Y es un ícono de la ciudad, del rumbo, ¿no? De ese rumbo de la Ciudad de Y México. en cambio, la fuente de Chapultepec, esa no es réplica. Esa, en un 90%, es original. Todo lo que son los labrados, todo lo que son las piezas, incluso hay una especie de medallón flanqueado por 2 ángeles, donde se ve un torreón y un ave, no alcanzo a distinguir, muy posiblemente sea un águila, símbolo de la Ciudad de México. Esa es 90% original. Ahora, tu llamado es un llamado al que nos sumaríamos muchísimos. No Espero, hay sí. lugar más feo, más peligroso para cruzar, Sí. más peligroso para subir a un micro, Que hay. más peligroso inclusive para los conductores de los transportes y más abandonado que ese. Efectivamente. Y había, si tú recuerdas, Un en la proyecto. época de Miguel Ángel Mancera, pues una idea que fue acusada de privatizante, ¿no? Recordarás que Claro. querían hacerse ahí una suerte de mall En y el un segundo 2016. piso y nos fuimos a una suerte de consulta popular. La consulta popular dijo no, que no se haga el proyecto Sí. de Mancera, ahí se cayó. Y desde entonces, ahora pues lo único que pasó es que crecían un poco las banquetas, ¿no? Hoy traes las banquetas más grandes, pero esa zona sigue igual de desastrosa. Yo ahora te pregunto cuál es el objetivo de tu Change.org, que más Sí. allá de que la miren, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con esa zona y esa Y retomando el tema, ¿no? Este CETRAM, ¿no? Este centro de transferencia modal. Es el que va hasta acá, 4 caminos. En realidad esa Sí, es la ruta, que además sí. ha de haber sido una ruta de la época, por cierto. Todo esto, pues se pensaba que en el 2016, bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se iba a hacer un proyecto íntegro que involucraba, pues prácticamente desde la glorieta de los insurgentes, el paradero, e incluso darle una manita de gato al metro y evidentemente la fuente. Todo eso evidentemente tuvo muchos problemas porque era un proyecto espectacular en el cual se iba a construir hasta un primer piso, no sé si recuerdas, un andador. Y vas a caminar en el segundo piso Exacto. con comercio sobre el acueducto. Muy, muy curioso el proyecto, pero bueno, fue rechazado, se hizo una Y con consulta. razón, Enrique, ¿no? Pues sí va a A ser ver, la verdad, me complicado. estás diciendo que son las principales avenidas de la época precolombina, de la época colonial. Pues esto de meterle Sí, como un cristalito mol, y ¿no? mol Sí, y sí, aluminio. no Perdón era que te muy lo buena diga, idea. pero Sí, no era buena idea. me suena como Y envasar las tortillas al vacío. Pues. Lo triste de esta situación es que el futuro de este monumento, que prácticamente podemos decir que tiene la misma importancia que la fuente de Salto del Agua, la cual es un ícono, reitero, del centro histórico, todo el mundo lo ubica, está vinculada o aparejado con el modelo del CETRAM o con la construcción de un CETRAM. No puede ser así, porque llevamos más de 20 años esperando a que se mejore este paradero de Chapultepec y como daño colateral, la fuente presenta una grieta que la ha partido a la mitad. Una grieta, ¿por qué? Porque se ha movido al menos en 2 ocasiones. La primera es de 1921, se mueve porque pues construyen lo que es circuito interior, las vialidades. Entonces estaba más hacia Chapultepec. Sí. El lugar original es difícil de saberlo, ¿no? Yo no lo conozco. ¿Dónde estaba originalmente? Pero en 21 sabes que la movieron. 1921 se mueve, se le ponen dos paredes laterales, se hace una especie como de glorieta, queda muy hermosa la fuente, incluso se le llega a conocer a este espacio como el kiosco Marieta. Era un espacio hermosísimo. Sin embargo, la mueven por segunda ocasión usando rieles, ¿no? La trasladan completa alrededor de 1970-71.
y la colocan, y ahí es donde empiezan pues, los problemas, en este lugar infame. Ahí en el ¿no? Centram. Ajá, un lugar infame, lleno de vagabundos, de basura, de botellas rotas, y colocan una parte en un cajón del metro, ¿no? Hecho de cemento, ¿no? De construcción, y del otro lado en un terreno natural. Evidentemente, estos dos tipos de suelo no se hunden de la misma manera. Entonces, se hunden diferente, y eso es el daño que presenta la fuente, una tremenda grieta que la partió ya por la mitad. Ahora, ¿está cuidada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o tu llamado señala que el INAH no tiene la mirada puesta ahí? Esto fue declarado monumento histórico el 9 de febrero de 1913, por lo que está bajo el resguardo del INAH. Evidentemente, pues bueno, está en un pleno abandono. Hay plantas creciendo en ella, hay pintas en la parte de atrás, la grieta que ya se comentó, y también lo que es la lluvia ácida, la exposición a la intemperie, a los elementos, ha pulido, ha destruido en gran medida todos los relieves que tiene, muy hermosos del siglo XVIII. ¿Qué busco con esta petición? De hecho, ya tuvimos una respuesta pública de Diego Prieto, director del INAH, en el cual él, a través de la red social Twitter, y me gustaría que las personas que ahorita nos están viendo pudieran entrar a mi perfil, ¿no? Para que puedan sumarse a firmar esta iniciativa. Es arroba Cuauhtémoc con H, _ 1521. Les invito a que sumen, difundan y firmen. Ahorita llevamos cerca de 2,000 firmas. ¿Y qué le respondió Diego Prieto, que es buen amigo de este espacio? Diego Prieto me comenta directamente a mí que sí, que es una fuente emblemática de la Ciudad de México y que efectivamente hay que impulsar su rescate. Bueno, vamos a partir de ahora a aprovechar tu conocimiento y tu habilidad comunicativa para recorrer distintos sitios, monumentos, edificios, justamente emblemáticos de la ciudad, pero no tan conocidos o más bien abandonados por nuestra memoria, por nuestra visita y nuestro interés. Me quedan 3 minutitos. Quisiera que le contaras un poco al auditorio cómo esta sección va a mutar. ¿Qué más traemos aparte de la fuente de Chapultepec que hoy trajiste? Aparte de toda la crónica que seguiremos retomando de la conquista de México, estaremos hablando pues de la historia de estos lugares que nosotros como capitalinos caminamos a diario, ¿no? Y muchas veces carecemos del tiempo, no alzamos la mirada a los cielos, o no nos detenemos un momento para observar los detalles, todas estas estas jambas, estos dinteles, ¿no? Estas guardamalletas, estos balcones, hierro vizcaíno forjado que tiene más de 200 siglos de estar en estas tierras. Vamos a disfrutar, vamos a compartir datos anecdóticos, en gran medida divertidos, de estos espacios icónicos de la Ciudad de México, muchos de los cuales son desconocidos o no se les ha dado la suficiente difusión. Estamos hablando, por ejemplo, del Hospital de Jesús, estamos hablando de la zona arqueológica del Calmecac, que está debajo del Centro Cultural España, estamos hablando del Museo de la Ciudad de México, ¿no? Que fue el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, una de las más rancias familias criollas de la nobleza, del virreinato, entre otros muchos espacios. Yo creo que puede ser muy relevante para todas las personas que nos ven y nos escuchan este tipo de información para que un sábado o un domingo, ¿no?, se vayan a pasear, se vayan a conocerlo ya con algo de información en la cabeza. Es que es cierto, ¿no? Que a veces caminamos la ciudad pensando que la acaban de poner ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y no nos damos cuenta que somos un poco custodios de una muy larga tradición arquitectónica, paisajística, cultural. Sí. En fin, ¿cuál es tu lugar favorito de la ciudad? Efectivamente, uno de mis lugares favoritos sería la oficina del director del patronato del Hospital de Jesús. ¿Por qué? Porque eso dentro del Hospital de Jesús. Eso está en lo que es Pino Suárez y en no mal recuerdo es República de Salvador. ¿Por qué es importante? Porque guarda un artesonado de Nicolás de Illescas del siglo XVI, todo de madera labrada, con rosetones y dorado, con oro también, hoja de oro. Y también ahí se encuentra el único cuadro, el único retrato del hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés,
También se encuentran 2 pinturas del conquistador, una de ellas sedente, haciendo oración. También se encuentra una virgen del siglo XVI, ¿no? Muy probablemente pintada en Europa, y una mesa que supera los 2 metros de diámetro donde se colocaron los restos del conquistador allá en la década de los 40, cuando se encontraron por el Círculo de Estudios Cortesianos en lo que es el templo de Jesús Nazareno, ¿no? Pero es que si viniese, no sé, un islandés a visitar México y te dijera, llévame a tu lugar favorito, ¿es aquí donde lo llevaría? Sí, y de Sin hecho, duda. cuando doy algún tour, Ahí llevo a las comienzas. personas ahí y se enamoran del lugar, porque es un edificio aparte del siglo XVI y uno de los 3 hospitales más antiguos de todo el mundo. El primero fundado en América, y aparte, por si fuera poco, en esa esquina se encuentra Hernán Cortés y Moctezuma un 8 de noviembre de 1519. Pues muchas gracias, Enrique. Así Un gusto. vamos haciendo el recorrido. Y bueno, pues lo vamos a hacer en viernes, porque a lo mejor eso le da alguna idea de qué hacer con su fin de semana. Enrique, muchísimas gracias. Un gusto. Vamos a corte.